darle unos 5 minutos a los estudiantes para que puedan participar. Yo me retiro, gracias a todos chicos, regreso dentro de una hora. Buenas noches, chicos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jordano André Guayanca Cabrera y los voy a acompañar a ustedes en estas 5 sesiones del curso de Clima y Cultura Organizacional. Por favor, me confirman si es que se me escucha bien, se ve la pantalla, por favor. Ya, perfecto. Recuerden que también pueden dejar su comentario en el chat, pueden levantar la mano, entonces vamos a comenzar la clase. Darle la bienvenida al Instituto GEGAT. Vamos a tratar este curso de Clima y Cultura Organizacional durante las 5 sesiones. Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión número 1, que es Fundamentos del Clima y Cultura Organizacional. Ahora, con respecto a esta sesión se va a desarrollar mediante distintos temas. Primero comenzaremos con el concepto de diferencias entre el clima y la cultura organizacional. Luego con el tema de factores que influyen en el clima laboral y por último la importancia de la cultura en la identidad corporativa. Son los temas que se va a abordar en esta primera sesión de clase. Para continuar, dejar en claro de que todas las ideas de ustedes son válidas, no tengan temor a preguntar, no tengan temor a levantar la mano, a participar. En cualquier momento pueden interrumpirme y yo con mucho gusto le voy a resolver su duda. Vamos a comenzar primero con un reto para sus neuronas de ustedes, para despertarnos, para poder entrar en la clase con todos los ánimos posibles. En cada una de estas palabras se esconde un animal. A ver, quiero que me digan, por favor, cuál es la primera palabra o el primer animal que esconde en este reto. Muy bien, Cristian dice gato, muy bien. Vamos con la segunda palabra. ¿Qué animal es la segunda palabra? Ratón, muy bien, muy bien, muy bien. Están activos el día de hoy. Ratón, muy bien. ¿Cuál es la tercera palabra? Burro, muy bien, correcto. Vamos muy bien. Ahora el nivel se va incrementando. ¿Cuál es la cuarta palabra? Gorila, muy bien, están pero hoy día muy pilas. Vamos con la quinta palabra. ¿Cuál es el animal que esconde la quinta palabra? Ahí se va complicando, ahí se va complicando. Muy bien, render, perico, excelente, excelente. Vamos con la sexta palabra. ¿Cuál es la sexta palabra o el sexto animal que esconde? Muy bien, Daisy y Milmar están atentísimas, tiburón, muy bien, todos coinciden. Ahora vamos con el reto final. ¿Qué animal esconde la última palabra? Al primero que responda. Ahí se les complicó. Luciérnaga, excelente, render, estaba un poquito complicada, pero ahí está la palabra luciérnaga, felicitaciones. A ver, vamos a continuar con la clase, ya con esto vamos a despertar un poco, sabemos de que muchos salimos del trabajo, salimos de hacer nuestras cosas familiares, de repente de dictar clase, entonces esto nos va a poder entrar en dinámica con la clase, nos va a llevar a poder despertarnos, a poder estar activos, participativos en la clase. Así que me alegro mucho de tener un grupo muy participativo como que tenemos el día de hoy. Continuamos con la sesión. Vamos a hacer una pregunta en la cual ustedes me van a responder según la casuística. Dos empresas con la misma estrategia, los mismos recursos y hasta el mismo mercado. En una de ellas las personas trabajan motivadas, se apoyan entre sí y se respira entusiasmo. En cambio, en la otra, el ambiente es tenso, reina la desconfianza y la gente solo cumple lo mínimo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las dos empresas tendrá mejores resultados? Voy a leerlos. ¿La empresa número 1 o la empresa número 2? Quiero ver sus comentarios.
Excelente, Liz. La primera. Grecia dice la primera, correcto. Pablo dice la primera. Eva también dice el número uno. Muy bien, lo sigo leyendo. Jules igual dice la primera. Patricio igual la primera. Cari igual la primera. Cristian igual. Excelente, excelente, excelente. Entonces, esto da pie a que podamos nosotros comenzar con nuestra clase, con el desarrollo del contenido. ¿Por qué quise poner esta casuística como ejemplo? Porque aquí vamos a ver dos cosas fundamentales. Exacto. Clima y cultura organizacional, Milmar. Muy bien, tal cual lo mencionas. ¿Qué es el clima organizacional? Tenemos un autor que es muy conocido, Chavenato. En el 2000 nos dice que clima organizacional arguye que es un ser definido con las cualidades y propiedades del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización y que además tienen una influencia directa con el comportamiento de los empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que el clima organizacional muchas veces se percibe en el ambiente, por los miembros del equipo, miembros del trabajo, por las personas que forman la organización, y que muchas veces el clima o el ambiente que nosotros detectamos influye y afecta nuestro comportamiento. Recuerden que puede incidir en el comportamiento de manera positiva, pero también de manera negativa, que la vamos a ver más adelante. Ahora, si desglosamos este concepto, podemos nosotros resumirlo de la siguiente manera. El clima organizacional, profesor, es el estado de ánimo actual de tu empresa, claro. Es una percepción que nosotros tenemos de ese clima a corto plazo y que tienen todos los empleados sobre su entorno laboral, influenciado, tal cual lo menciona Chavenato, directamente por las políticas actuales y también por el estilo de liderazgo, recuerden, porque vamos a ver en las próximas sesiones diferentes tipos de liderazgo, que estos de alguna manera influyen en el clima de la organización. Esto puede cambiar, también menciona, rápidamente con nuevas circunstancias o decisiones de gestión. ¿Qué quiere decir esto, profesor? De que el clima organizacional también muchas veces se ve afectado por la situación o por el momento que pueda pasar esa empresa, que lo vamos a ver también más adelante con una serie de ejemplos. Pero hasta ahí, todo claro con la información del clima organizacional. ¿Les quedó claro? Perfecto. Grecia me levanta la manito. Muy bien. Eva también. Excelente. Excelente. Siéntense en libertad, como les menciono, de poder consultar en cualquier momento sobre un punto que no quede claro. A ver, Milmar levanta la mano. Cuéntame, Milmar. A ver, me levantó la manito Milmar, creo que quería opinar. Sí, Milmar, cuéntame. Ya, a ver, creo que ha sido un error de Milmar. A ver, continuamos con la... Sí, continuamos con la clase. A ver. Ahora vamos a tocar un tema que va de la mano con el clima laboral, que es la cultura organizacional. ¿Qué nos dice Peter Drucker? Una frase que me llamó mucho la atención y se las quise compartir con ustedes es que la cultura se coma la estrategia para el desayuno, el almuerzo y la cena. Profesor, ¿qué significa esa frase que nos comparte Peter Drucker? Esta frase que nos comparte es muy importante porque, bueno, es una frase icónica que Peter en realidad quiso de alguna forma, mediante una metáfora, compartir el valor fundamental en el mundo empresarial sobre esta cultura, ya que sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es la columna vertebral de cualquier empresa. O sea, es una fuerza invisible que muchas veces no se ve, pero que está en el ambiente y que guía nuestras acciones y decisiones diarias. Es como si fuera un reglamento, es como si fuera la Biblia de la organización. Entonces, por eso es muy importante, porque se rige bajo nuestros conceptos, moldea nuestro camino hacia el éxito o el fracaso. Porque recuerden, tú puedes tener una muy buena cultura, pero si tú no la pones en práctica, no vas a ir al éxito, no vas a lograr el éxito, porque muchas veces influye la cultura y el clima en el comportamiento y el logro de los objetivos, que también lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del contenido. Es más, Peter Drucker lo aclara, por más brillante que sea una estrategia, si esta no está en armonía con la cultura, está destinada a enfrentar obstáculos y dificultades. Es decir, Peter Drucker en esta frase subraya que no importa cuán buena sea la estrategia,
sino cómo se respalda. Si la cultura es tóxica, es rígida o contraria a los objetivos, los planes van a fracasar. Pero en cambio, si la cultura es positiva, flexible, alineada, incluso una estrategia imperfecta, esta puede funcionar, incluso puede mejorar, porque ya tienes la base. Si resumimos este concepto, como lo hicimos en el clima laboral o organizacional, la cultura es la personalidad de tu empresa y un conjunto de valores, prácticas y creencias compartidas que definen su identidad y guían con acciones a largo plazo. Notan la diferencia, que en el clima laboral era algo a corto plazo, que tú percibías, es más, podemos afirmar de que el clima laboral tú lo percibes cuando recién ingresas a laborar a la empresa. Es más, se nota cuando te reciben tus nuevos compañeros, hasta tu nuevo líder. En cambio, la cultura demora un poco más en poder que nosotros la podamos identificar y ponerla en práctica. Por eso que mencionas de que son acciones a largo plazo. Es más, la cultura se construye con el tiempo y está profundamente arraigada en historia y visión de la organización. Les hago una pregunta y también lo quiero ver en el chat sus respuestas. ¿El clima organizacional y la cultura organizacional son lo mismo, sí o no? Los quiero leer. El clima, no, perfecto, Luz. Kimberly no, Madeleine igual no, es distinto, excelente. Entonces ha quedado claro el concepto, porque exactamente no es lo mismo. Y aquí lo vamos a ver de manera resumida. ¿Cuál es la diferencia entre el clima y la cultura organizacional? El clima organizacional tiene una percepción colectiva, que quiere decir que es de manera grupal, en el sentido actual y compartido del entorno laboral y las condiciones laborales. O sea, es temporal como el clima. Es subjetivo y depende de las percepciones individuales. Por ejemplo, si yo empiezo a laborar en la empresa y también empieza a laborar Lisbeth, empieza a laborar Luz, Madeleine, Malú, Mireya, nosotros no vamos a percibir de igual manera el clima laboral, porque recuerda que nosotros percibimos de manera diferente. Quizás a mí no me gusta mucho el clima laboral, quizás a Aura le encanta el clima laboral, sin embargo, a Paul, por ejemplo, no le gusta mucho, como que es un poco, no convive mucho con sus compañeros, entonces no lo percibimos de igual manera. Ahora, aquí les quiero explicar un punto muy importante. ¿Por qué se dice que el clima laboral cambia rápidamente con eventos recientes? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa de ventas y sabemos que las empresas de ventas tienen épocas de campañas fuertes, ¿no? Por ejemplo, si es una institución que brinda servicios de educación superior, hay campañas fuertes donde los chicos terminan el colegio y tenemos un ambiente cargado, ¿no? De muchas visitas a la institución, de muchas matrículas, gestiones de documentos. Entonces, ahí el clima puede cambiar un poco. No, no para mal, pero de repente el clima se pone un poco más tenso, un poco más cargado. Ya el líder de repente te empieza a presionar un poco más. Ya no hay tanta paciencia como otros meses en los que quizás no hay mucha carga. Entonces, por eso se dice que el clima puede cambiar rápidamente con eventos recientes o que se pueden presentar. Y también menciona de que se centra en la percepción del liderazgo y condiciones laborales. En cambio, la cultura organizacional evoluciona a largo plazo, es decir, está más arraigada a la identidad de la empresa. Es muy complicado cambiar una identidad de la empresa. Y esta se define cómo se hacen las cosas aquí. Abarca cuáles son las normas, cuáles son las prácticas, cuál es la visión, cuál es la misión. Sabemos que la misión es el objetivo, la misión es lo que hace la empresa, a qué se dedica. Mi misión es tal, realizar proyectos, brindar un servicio de calidad, mientras que la visión es a lo que apunta la empresa, hacia dónde quiere llegar. ¿Qué es qué es lo que sueña? Ser una empresa, ser líder en el sector de agroexportación, ser líder en el sector de ventas, ser líder en el sector retail. Entonces, abarca mucho más cosas. La definición es distinta. La evaluación quizás es similar, porque miren, en el clima organizacional se mide a través de encuestas específicas de clima laboral. Y en la cultura organizacional también se mide acerca de análisis, más que todo de la observación, si se cumple o se plasma la visión y la misión de la empresa en estudios, que muchas veces pueden ser encuestas, focus group.
Y esto influye muchas veces en la moral de la productividad. Miren, en el clima organizacional influye en la moral, la productividad y la rotación. Sabemos de que un colaborador insatisfecho con el clima no te va a rendir igual que uno que está satisfecho. Su productividad disminuye, se vuelve menos eficaz y la rotación es mayor. Quiere decir que yo como empresario, como dueño de una empresa, contrato a, por ejemplo, a Marion, contrato a Milmar, a Marcos, los contrato y supongamos de que ellos no están satisfechos con el clima laboral, ellos van a renunciar, me van a decir, Jordano, yo no estoy de acuerdo, es un clima que no me deja desempeñarme como yo quiero. Entonces, renuncia. ¿Eso qué genera? De que constantemente yo esté en un proceso de selección y reclutamiento de un nuevo personal. ¿Y eso qué implica, Jordano? ¿Qué implica, profesor? Implica tiempo, implica costo. Y eso a la empresa para nada le beneficia. Al contrario. Mientras que la cultura organizacional influye en la estrategia, en la reputación y sostenibilidad a largo plazo. Si se dan cuenta, habla más a largo plazo, en cómo lo ve o cómo las empresas o los clientes la perciben. Por eso que habla de la reputación, habla de la estrategia y de la sostenibilidad en el tiempo. Recuerden que para que una empresa sea exitosa tiene que perdurar en el tiempo o buscar ello. Siguiente pregunta para todos ustedes. ¿El clima y la cultura organizacional creen ustedes que se relacionan o son cosas que van separadas? ¿Se relacionan sí o no? Los quiero leer. Excelente, Yul, claro. Malú dice, sí, por supuesto. Kimberly se relaciona. Eva de igual manera. Cristian igual. Romero dice, por supuesto que sí, profesor. Lesender también dice que sí. Brisset igual. Están en armonía. Me encanta esa palabra, armonía. Sí, claro, por supuesto, chicos, claro que se relacionan, por supuesto que van de la mano, no pueden ir separadas, no se pueden divorciar, es un matrimonio que va hasta los últimos días, deben estar en equilibrio. Excelente, Emilia, excelente. Son un equipo, excelente, chicos, ustedes están pero ya muy pilas con las respuestas, son un equipo, excelente, excelente. Claro que sí se relacionan. Por ejemplo, en la cultura organizacional de Google, está basada en la innovación, son fundamentales, claro que sí, claro que sí. La cultura organizacional de Google está basada en la innovación, la creatividad y la confianza en las personas. Ojo, la cultura. Promueven valores como la colaboración, la libertad de proponer ideas, el aprendizaje constante. Y esto en un marco cultural, todo ello, lo que he mencionado, eso genera un clima organizacional positivo. Claro, profesor. ¿Por qué, profesor, genera un clima laboral positivo? Porque los trabajadores se sienten motivados, porque se sienten valorados y con un buen ambiente laboral. Si tú te sientes motivado y valorado en tu empresa, tú te vas a poner la camiseta de la empresa y vas a poder ser más productivo, ser más eficiente, vas a ir con muchas ganas a trabajar a la empresa. No vas a sentir que vas por cumplir o vas por obligación. Es decir, se fomenta la cultura de la innovación al permitir que los empleados dediquen parte de su tiempo incluso a proyectos personales. ¿Y esto qué crea? Un clima de entusiasmo. Es decir, el colaborador se siente parte de la empresa, se siente escuchado, se siente valorado. Es decir, siente que la empresa confía en ellos y en lo capaces que son. En resumen, la cultura, la personalidad de la empresa, crea las condiciones y el clima, que es el estado de ánimo, refleja cómo se viven en esas condiciones los trabajadores en el día a día. Van de la mano, se relacionan, van en armonía, tal cual como lo han mencionado ustedes. Me mencionaron también la palabra equilibrio y fue un muy buen término que han empleado porque ambas tienen que ir así, a la par, porque si no se genera un divorcio. Y si se genera un divorcio, la empresa no va a llegar al éxito o no va a lograr sus objetivos planteados. Vamos a continuar. Le trajo un cuadro comparativo sencillo de Google versus Interbank para que ustedes vean los aspectos de Google y de Interbank. Cultura organizacional de Google: innovación, creatividad, diversidad, apertura y colaboración. Mientras que en Interbank se preocupan mucho en la innovación de servicios financieros, la cercanía con el cliente y el trabajo en equipo. ¿Y cómo es su clima, profesor? Si ya mencionamos cómo es su cultura, el clima de Google es un ambiente motivador,
con horarios flexibles, comidas, espacios recreativos, mientras que en Interbank el ambiente es muy de familia, cercanía, donde hay mucho reconocimiento y capacitación, y donde ambos, por ejemplo, tienen estabilidad de la cultura. En Google es a nivel global, y en Interbank es estable a nivel nacional, en el Perú, en este caso, como en este ejemplo. Aquí tocamos nuevamente el punto del clima, de la variabilidad, que es un aspecto importante, porque muchas veces en Google depende de sus proyectos y ritmos de la innovación. Y como le mencioné, pero con otro ejemplo, en Interbank depende mucho de las campañas y metas comerciales. Y metas comerciales. Vamos a tocar ahora el tema de factores que influyen en el clima laboral. Factores que influyen en el clima laboral. El clima laboral, chicos, no es otra cosa que la vibra que se respira dentro de una empresa, y esa vibra depende de muchos ingredientes: cómo lideran los jefes, cómo fluye la comunicación, si se reconocen los logros, sobre todo de cómo se sienten también las personas en su día a día de trabajo, como le hemos mencionado. Y si estos elementos funcionan bien, el clima es positivo. Y si la gente rinde más y si fallan, el ambiente se vuelve pesado o afecta directamente con los resultados. Muchas veces hay que ser paciente con los colaboradores, porque no todos aprenden de la misma forma cuando ingresan a un puesto laboral. Con algunos hay que ser de repente un poquito más paciente, y con otros de repente agarran la onda muy rápido para poder incorporarse rápido a ese puesto de trabajo. Pero hay factores que influyen en el clima laboral que lo vamos a ir desarrollando. Factores que influyen en el clima organizacional. Primero es la estructura. Muchas veces influye la división y la agrupación y coordinación de las actividades en cómo se organizan en diferentes niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? De que muchas veces influye la comunicación que hay entre los jefes o los líderes. Aquí no le ha pasado que muchas veces quiere comunicarse con el jefe de su supervisor y no se puede comunicar. Te ponen diferentes peros, que envía tal correo, que la comunicación no es así, que no se encuentra en horario, que la comunicación tiene que ser con el supervisor, muchas trabas. Eso de alguna forma influye en el clima, porque no están vinculados, trabajan de manera separada, tanto las cabezas, los supervisores con los líderes. Entonces no fluye esa comunicación que debería existir para que el clima sea positivo. La responsabilidad. Muchas veces influye la responsabilidad en sus labores, porque algunas veces a ciertos colaboradores se le cargan más trabajo o más responsabilidades que otros. Entonces, esto debería ser de manera equitativa según el puesto de trabajo, y no se debe proponer o obligar a las personas o a los colaboradores que asuman responsabilidades que no le competen. La recompensa es muy importante, que es otro de los factores que influyen, porque esto hace formar parte de la empresa al colaborador, se hace sentir valorado y recompensado por las cosas buenas que ha realizado. Entonces, la recompensa muchas veces se puede presentar de diferentes formas, ¿no? En lo verbal, o muchas veces con premios. En lo verbal puede ser un reconocimiento, a veces una diploma ayuda mucho a las personas para que puedan sentirse reconocidas por la empresa. Hay algunas otras empresas que premian mucho mejor, quizás con viajes, por campañas que se ha logrado el objetivo. Entonces, la recompensa es un factor fundamental en el clima organizacional, así como las relaciones de respeto, las comunicaciones que hay con el supervisor, con tu líder, con tu compañero. Esto de alguna forma permite de que se promuevan y se obtengan mejores resultados. Cuando tú te relacionas mejor, haces que el ambiente sea un ambiente más cooperativo. ¿Por qué? ¿Por qué más cooperativo? Porque si hay comunicación con todos tus compañeros, esto permite de que todos cooperen y todos empujen hacia un mismo lugar, hacia un mismo punto, a su mismo objetivo, y no se desperdicien fuerzas en otros temas que no tienen que ver nada con el objetivo. Muchas veces la solución de conflictos o la resolución de conflictos permite de que también mejore el clima laboral, ¿no? Qué feo sería de que tú puedas tener un conflicto que pasa, porque aquí no le ha pasado un conflicto dentro de una empresa o dentro de su trabajo. Eso sucede, es lo más normal. Lo ideal es que se resuelvan en el momento, mediante la comunicación. Si la comunicación es directa con esa persona con la que se ha tenido ese problema, va a ser muy saludable para la empresa, porque permite de que esa resolución de conflictos sirva como base para un futuro conflicto, un futuro problema, para que ya sepan cómo se soluciona.
es lo mejor para que la convivencia sea más saludable, que hayan mecanismos de soluciones. Y la identidad, ¿no? Es fundamental. Si tú te sientes identificado con tu empresa, te sientes orgulloso, te sientes satisfecho, esto contribuye a que el clima sea positivo dentro de la organización. Entonces, chicos, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún punto que más les llamó la atención? Ninguna duda, no dice Kimberly, sino es en la libertad de poder opinar en cualquier momento. Ahora, vamos a hacer participar un poco al aula. A ver, tenemos 6 factores que influyen en el clima laboral. Vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan leer, para que puedan leer de qué consiste cada factor. Les vamos a dar un minutito. A ver, lean de qué significa o qué trata cada factor. Una vez que pase el minutito, yo les voy a preguntar de manera aleatoria al menos 2 participantes para que me lo den con sus propias palabras, chicos. Toda idea es bienvenida. Con sus propias palabras quiero escuchar qué creen o qué significa o qué valor le dan o lo pueden plasmar con un ejemplo. Entonces vamos a darle un minutito para que ustedes puedan leer estos 6 factores que influyen en el clima laboral según el grado de inteligencia emocional del líder. A ver, le doy un minutito. Perfecto, chicos. A ver, vamos a preguntarle a nuestra compañera Milmar. Milmar, te quería escuchar, te quiero escuchar, a ver, ¿qué factor es el que te llamó más la atención? Coméntanos de repente con un ejemplo o puedes explicarlo con tus propias palabras. A ver si pudieras encender tu micro, por favor, para escucharte. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te ¿Me escuchamos, te escuchan? escuchamos, te Ok, escuchamos. perfecto. Mira, actualmente para la empresa que yo laboro, ok, el clima laboral a veces no está muy enfocado en los mejores valores y en los mejores estándares, ok. Hay días en los que lamentablemente por cuestiones de trabajo a veces el clima se pone un poco tenso y eso es algo normal, ¿ok? Pero todos estos 6 ejemplos que tú acabas de colocar, tenemos la flexibilidad, tenemos el sentido de responsabilidad, el nivel de estándares, ¿ok? El compromiso, la claridad, el reconocimiento y la recompensa. Todos van de la mano. ¿Por qué? Mira, si tú tienes una flexibilidad con tus trabajadores, ¿ok? Los trabajadores obviamente no van a sentir esa presión, obviamente. Hay momentos y todo dependiendo del trabajo que cada uno de nosotros pueda tener. Tienes presión en el trabajo porque tienes que entregar algo importante, porque hay una nómina para culminar. Pero si ese clima laboral está enfocado de manera positiva, tú eres reconocido, son comprometidos contigo, porque el compromiso no tiene que ser solamente tuyo con la empresa, tiene que ser también de la empresa contigo, ¿ok? Entonces, todos esos factores te van a influir para que tú trabajes de una mejor manera, para que tú, aun cuando estés agobiado, aun cuando estés agotado por la carga de trabajo, tú dices, no, pero es que, mira, hay un sentido de responsabilidad conmigo, de la empresa conmigo y mío con la empresa. ¿Ok? Y tienes un reconocimiento, o sea, tienes la afinidad con la empresa, hay un sentido de pertenencia. Entonces, pero si tú estás en un clima o en una empresa donde no eres reconocido, donde, mira, no es que te tengan que aplaudir todo lo que tú hagas, no, pero que si se te reconozca el esfuerzo, bien sea de manera económica, con una bonificación, o sea, como tú decías, porque no solamente es un salario de dinero, sino que también es un salario emocional, ¿ok? Lo que también te permite
tener una un mejor sentido de pertenencia con tu empresa. Obviamente todos adquirimos ese sentido al momento que ingresamos a cualquier empresa en la que estemos, porque tenemos que quererla como nuestra, porque si no simplemente allí en ese trabajo no estamos haciendo absolutamente nada. Es mi opinión. Excelente, excelente, Milmar. De verdad felicitarte porque yo solamente pedí que puedas comentar un factor, pero sin embargo tú lo has vinculado todo y me parece estupendo. Me parece estupendo porque has planteado un ejemplo que se vive en realidad, porque todos hemos pasado por empresas donde el clima laboral no es tan positivo o a veces es negativo, pero me gustó mucho el sentido de pertenencia y cómo lo explicaste. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos responsabilidades con la empresa y ellos también con nosotros. Y por ejemplo, vamos a poner un caso sencillo. Supongamos de que tú te quedas algunas veces una horita más o media hora más en tu empresa laborando. Entonces, tu supervisor o tu jefe directo observa ello, ¿no? Dice, pero Milmar se queda media hora más siempre, se queda una hora más, de repente está resolviendo sus pendientes. Y cuando tú tienes un tema personal, un tema que escapa de tu mano de repente por salud o por la enfermedad, ese supervisor se va a dar cuenta de que tú te pones la camiseta y tú cooperas, eres responsable con la empresa. Entonces, el supervisor, ¿qué va a hacer? Ok, tiene un tema laboral, Milmar, te doy una hora libre, te doy esa media hora libre que te has quedado. Entonces tú de cierta forma creas un mayor sentido de pertenencia y a la vez se habla de la flexibilidad. Correcto. Porque hoy en día Correcto. lo que se busca es que las empresas sean flexibles. Ya no solamente se busca el trabajo de manera presencial, sino remota, que se acomoden tus horarios, que te permite estudiar, que te permita superarte, que te permita tener un grado académico mayor, que te permite estudiar cursos. Y esto de alguna forma fomenta el compromiso. ¿Por qué? Porque te sientes valorado por la empresa. Y esto es parte de la motivación. Entonces, Milmar, lo has explicado perfectamente, te felicito porque has vinculado cada factor o un ejemplo que te pasó o cómo estás conviviendo en tu trabajo. Entonces, felicitarte de mi parte y muchas gracias por tu participación. Gracias. Perfecto, chicos. A ver, vamos a continuar después de la explicación de Milmar con su ejemplo que ha estado muy bueno. En realidad, se dan cuenta cómo ella ha vinculado la flexibilidad, el sentido de pertenencia, cuando un ambiente se pone más tenso, como se lo mencioné al comienzo, ¿no? Porque no todo es color de rosa, no todo es color de rosa en la empresa. Muchas veces hemos pasado situaciones complejas y esto de alguna forma afecta nuestra motivación. El ambiente se pone muy cargado, no es el mismo, no te permite desarrollar tus labores como deberías, pero para eso se debe trabajar duro para que el clima laboral sea positivo en la empresa, para que estos factores funcionen. Son como unas ruedas que una apoya a la otra, van siempre de la mano. Entonces, continuamos con la explicación. A ver, como resultado de todo lo que ha mencionado, por ejemplo, Milmar o mi persona, que también le mencionó los factores, un buen clima y cultura laboral generan una mayor productividad, la retención del talento, la reducción de costos por rotación, como se los expliqué, de que si una persona invierte en capacitarte, en el tiempo de hacer la selección, el reclutamiento, la capacitación de un nuevo colaborador y que éste renuncie, eso implica costos, implica tiempo. Entonces, si tienes un buen clima laboral, retienes a tu mejor colaborador. Se sienten valorados, se sienten comprometidos, se sienten con la camiseta de la empresa. Es más, el aumento de la motivación logra que la satisfacción en los empleados sea mayor, se genere o se impulse a tener un ambiente de innovación y colaboración. Lo resumo en una frase: mejora la actitud, mejora la motivación y el compromiso. Lo mismo que mencionó sus compañeras, tal cual. Entonces, como resultado de un buen clima y cultura laboral, podemos resumirlo así: mejora la actitud, la motivación, el compromiso y, ¿por qué no?, el logro de los objetivos empresariales. ¿Cuál es la importancia de la cultura en la identidad corporativa? ¿Por qué es importante? Aquí ya hablamos de la cultura. La cultura corporativa, chicos, desempeña un papel fundamental a la hora de que se puedan alinear una organización con su misión y su visión. ¿Por qué? Porque se integran valores fundamentales en la empresa,
en las prácticas, en los comportamientos cotidianos, en la cultura corporativa, y esto garantiza que todos los empleados comprendan y trabajen por objetivos comunes. Un ejemplo sencillo, la puntualidad. Si tú creas una cultura de puntualidad y responsabilidad, los colaboradores saben a qué hora llegar, a qué hora es su refrigerio, no tienen que excederse de la hora de refrigerio, cuál es su hora de salida, si se pueden quedar horas extras, si se les recompensa por esas horas extras. Entonces, esta cultura es importante porque forma a la persona, forma al colaborador al integrar estos valores y prácticas de comportamientos cotidianos con el día a día. De repente, con cómo se identifica este colaborador con la empresa, su uniforme, si siempre está con su fotocheco, con su identificación, la puntualidad, el respeto con sus compañeros, la tolerancia y un valor que es muy importante, chicos, un valor que es muy importante, la empatía. Si el supervisor es empático contigo y comprende distintas situaciones A, B, C que pueden ocurrir, esto de alguna forma influye de manera positiva o negativa en el colaborador. ¿Ustedes qué creen? ¿Influye de manera positiva o negativa que el supervisor o tu jefe directo sea empático contigo? ¿Qué creen? Los quiero leer. ¿Influye de manera positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se me escucha, chicos? Sí, Positiva. Excelente. Brenda nos dice positiva también. Patricio igual. De manera positiva, Rosemary. Perfecto. Ahora sí nos puedo leer. Recién nos puedo leer. Pensé que no se me estaba escuchando. Claro, afecta de manera positiva porque esto hace que tú te sientas comprendido, te sientas valorado por la empresa, sientes de que ellos son empáticos contigo y pueden comprender distintas cosas que pueden pasar, ¿no? En la vida diaria. De repente puedes demorarte porque tienes que atender a tus hijos, de repente se te presentó un percance en el camino, con el taxi, te demoraste por X motivos. Entonces la empatía es muy importante porque de alguna forma fomenta que se dé un buen clima laboral mediante esta cultura de identidad corporativa. Ahora, continuamos. Es importante la cultura de la identidad corporativa porque es una versión más formal y estratégica de la cultura organizacional, aunque muchas veces lo pueden encontrar como sinónimos, cultura corporativa o cultura organizacional. Muchas veces se pueden encontrar como unos sinónimos, pero algunos autores mencionan de que es una forma más formal de llamar a la cultura, más estratégica, como que se subdivide. Por eso que aquí en esta identidad corporativa o cultura corporativa, generalmente está definida o comunicada por la alta dirección, por las cabezas, por los altos mandos, a través de la misión, de la visión, de los valores corporativos, de los códigos de conducta. Es decir, la cultura corporativa es como la empresa declara y comunica que quiere ser, cómo quiere ser visto desde afuera también la empresa. Una empresa competitiva, responsable, que valora a sus colaboradores, una empresa innovadora. Por ejemplo, ¿dónde podemos, profesor, ver la identidad corporativa? Es muy sencillo. Cuando ustedes de repente ingresan a ingresan a una página web y se van al apartado que dice, ¿quiénes somos nosotros? No sé si han visto, nosotros, o conócenos un poco más. Ahí ustedes pueden ver su misión, la visión, los valores corporativos. Eso se puede ver en las páginas, por ejemplo, para que lo puedan encontrar así sencillamente y puedan identificar la cultura corporativa de esa empresa. Ahora, vamos a ver algunos factores importantes a destacar de la cultura de la identidad corporativa. El primer factor importante es la atracción y retención del talento. Los mejores profesionales, ¿qué buscan? Buscan que las empresas los valoren.
es decir, que se sientan valorados dentro de la empresa, y una cultura positiva que genera empleados satisfechos y comprometidos. Yo tengo un compromiso con mi empresa, profesor, porque ellos me comprenden, porque ellos me valoran, y eso hace que yo no renuncie a la empresa, porque yo me siento querido ahí, me siento muy valorado. Siempre está atento conmigo, con mi cumpleaños, profesor, con mis vacaciones, con mi horario. Ah, genial, genial. ¿Y esto qué genera? Que se reduzca la rotación. Y esto mejora la productividad. Un colaborador satisfecho es más productivo. Diferenciación competitiva. En un mercado saturado, porque ahora el mercado ya es global, hay empresas de diferentes países, ahora ya hay la virtualidad que conecta a diferentes países, una cultura de la empresa puede ser el factor que distingue de la competencia. Ya no solamente la marca, ya no solamente el precio, ya no solamente el producto que ofrece o la calidad de producto. Muchas veces se distingue la competencia por cómo esta empresa trata a sus colaboradores, porque recuerden de que hay un marketing que es de boca a boca. ¿Qué pasaría si yo salgo de la empresa y te preguntan, ok, ¿por qué renunciaste de la empresa? ¿Cómo eres empresa? Los mismos colaboradores, al ser insatisfechos, no van a hablar bien de la empresa. O sea, esa misma rotación, las personas lo detectan, ¿no? Siempre esa empresa, la empresa X, Y, Z, ¿por qué siempre está buscando personal? Me parece muy raro, profesor, porque cada mes o cada 2 semanas están cambiando de personal. Me parece muy raro. Entonces, esto ya genera una idea de esa empresa, de cómo es su cultura. O sea, es de manera subjetiva. La cultura de innovación, por ejemplo, puede atraer clientes que valoran la creatividad y el progreso. Entonces, es importante la cultura en la identidad corporativa porque no solamente va a influir positivamente en el colaborador, sino también en el cliente o los clientes potenciales, como se llaman, ¿no? Clientes potenciales, lo que van a ser en un futuro tus próximos clientes, en los cuales tú tienes que apuntar. La confianza y lealtad. La consistencia en los valores declarados y las acciones reales genera confianza, tanto en los colaboradores, bueno, en los empleados, como en los consumidores. Mira, aquí mismo lo menciona. Cuando una empresa cumple con sus promesas, ¿qué va a fomentar? Fomenta la lealtad y el respeto. Pero ¿qué pasaría, profesor, si una empresa me dice, no sé, Giordano, a ver, tú vas a cobrar siempre cada 25, cada 20 de cada mes, cada 20 de cada mes, pero llega el 20 y no recibo mi sueldo, llega el 25 y tampoco, y se comunican conmigo hasta por un correo electrónico y me dicen, Giordano, ha ocurrido un problema con el tema de los pagos, ha habido un retraso, vamos a pagar el 30, o si no te comunicamos la fecha. Ahí reaccionan con una cara triste, porque a veces ha pasado, pasa en las empresas. Supongamos que Paolo, o Patricio, o Render, o Stephanie, o Rosemary, tienen ya todo mapeado. Tienen su cronograma de pagos, qué pagos voy a hacer a fin de mes, el colegio de mis hijos, tengo que pagar al doctor, tengo que pagar el internet, los servicios de casa, el agua, luz. Y supongamos que llega a fin de mes y no recibes tu sueldo. Suele pasar, exacto, Eva, suele pasar. Es decir, la empresa no cumple sus promesas, tal cual como lo dice la información. ¿Y esto qué fomenta? Que tú no seas leal, que no hay un respeto, porque los pagos puntuales es un respeto de la empresa que te tiene a ti, porque tú le brindas o le prestas un servicio. Giselle nos comenta de que me pagan hasta el 5, ¿sí? Suele pasar. Entonces, es un ejemplo real. Aquí vamos a tocar casos reales, casos que nosotros hemos vivido, porque hemos pasado por diferentes empresas. Y eso desmotiva a los trabajadores, ¿no? Dice, es correcto, porque si tú no tienes ese respeto de tu empresa, cuando te prometen algo que después no cumplen, pasa en todo ámbito, Render. No solamente pasa en el ámbito laboral, sino hasta cuando te relacionas con tu pareja, si te promete algo y no cumple, pasa con los políticos. Entonces, ¿eso qué hace? Que hay un rechazo, ¿no? Un rechazo. Si no me respetan, yo tampoco lo respeto. Entonces, eso ya hace que la cultura no se plasme. Quiere decir, está escrita, está en tablones, pero eso no se percibe en la práctica. No hay un respeto, no hay lealtad. Milmar nos está levantando la manito, o así creo que quiere participar.
No, ha sido un error, creo ya. A ver, continuamos con No, la... no, Sí, disculpa, lo que pasa es que no se me había activado el micrófono. Mira, te voy a cuéntame. poner un ejemplo. Hace aproximadamente 4 años, ok, Ya, antes de pandemia, yo estuve trabajando en una empresa donde al momento de contratarme me dijeron, mira, los primeros 29 días son periodo de prueba, luego vas a comenzar a ganar tal y se te va a dar una bonificación en dólares de tanto y tal y no sé qué más. Ok, eso era, o sea, después de los 29 días. correcto. Bueno, pasaron los 29 días de prueba con el contrato y todo lo demás. Bueno, ajá, vamos a firmar contrato fijo, tal. Llega el mes siguiente donde tocaba pagar la bonificación, a todo el mundo le pagaron la bonificación y a mí no. Y yo pregunté, pero ¿qué pasa? No, es que es a los 3 meses. Y yo, ¿cómo? Pero es que a mí no me dijeron eso. No es a los 3 meses. Bueno, pasó el segundo mes, nada. Llega el tercer mes, nada. Y yo, ajá, y entonces, no, es que es el tercer mes después de la prueba. Y yo, se ya va. Y renuncié, o sea, me fui. De hecho, no querían que me fuera. No, mira, pero es que para el próximo mes. Y yo, no, o sea, si a mí al momento de contratarme no me dijeron eso. Mira, si tú pones unas cláusulas muy específicas al momento de una contratación de un trabajador, tú tienes que cumplir. Porque entonces, lamentablemente, o sea, tu credibilidad no vale, como empresa no vale. ¿Ok? Y aparte de eso, es lo que tú dices, lo que tú hablas a nivel de rotación. ¿Por qué esa empresa tiene tanta rotación? Si es por este tipo de razones, porque no cumples con los compromisos con los que has adquirido con una persona que va ingresando a tu empresa. ¿Ok? Y entonces la persona simplemente ve y dice, no, mira, o sea, si aquí no tengo esto, no tengo lo otro, o sea, me engañaron, o simplemente, Prácticamente. como dice uno, una cortina de humo para que tú aceptas la contratación y mira, después no ves el Claro. resultado, simplemente tú tienes que salir de esa empresa porque no es una empresa de cumplir, pues. Exacto, Milmar, y eso pasa en varias empresas donde te prometen algo, te hacen firmar algo y luego no cumplen. Incumplimiento de compromisos laborales, como nos menciona Janet, claro que sí, eso se ve en muchas empresas en realidad. Incluso eh, podemos observar acerca de la rotación, porque muchas veces uno percibe, cuando de repente uno está buscando ofertas laborales, percibe, ¿no? Oye, pero ¿por qué siempre esta empresa me aparece, no? Qué raro, la empresa de Pepito, de José, siempre está buscando nuevos colaboradores, me parece muy raro. Y ahí tú ya identificas, ¿no? Ah, ok, su alto índice de rotación. Exactamente, tal cual lo ha mencionado Milmar, que está muy participativa el día de hoy. Vamos a continuar con la clase, ya estamos llegando a los puntos finales, chicos. No se olviden de quedarse al final de la clase porque le van a explicar acerca del certificado. Aquí vemos un punto muy importante también, que es la de conexión entre la cultura y la percepción de los colaboradores. Actualmente, en el 2025, se buscan que las empresas sean competitivas. Y según Gayuk, el 82% de los líderes de empresas informan que su cultura organizacional está siendo mal comunicada. Tal cual como lo menciona Milmar, tú puedes plasmar algo en piedras, pero si no lo transmites o no lo comunicas bien, entonces eso no va a funcionar. Y que solo el 21% de los empleados sienten que los superiores lideran con coherencia respecto a los valores establecidos o plasmados. Quiere decir que no se cumple con la palabra, no hay respeto, no hay compromiso y no hay seriedad. Por ende, no puede ir el barco a buscar los objetivos porque no está siendo claro. Ahora, vemos diferentes factores que alimentan cada causa. La comunicación unidireccional o abstracta. Es decir, se utilizan métodos muy tradicionales, como por ejemplo los correos, presentaciones, no hay una comunicación más directa. Es decir, se presentan de forma abstracta, sin ejemplos prácticos como lo estamos haciendo hoy en clase, que estamos escuchando a su compañera que ha pasado una vivencia real y como también los he comentado con ejemplos. Otro de los factores importantes es la falta de coherencia entre el discurso y la acción, tal cual lo dice Milmar. Le prometieron algo, pero no cumplieron al final. Una falta de coherencia con lo que están plasmando, lo que quieren plasmar, entre comillas. Sobreabundancia de información y falta de enfoque. Muchas veces pasan en las empresas que te llenan de papeles, de comunicados, de normas, valores, de documentos que tienes que revisar, pero sin embargo no apuntan hacia algo concreto. Desperdician los esfuerzos en el papeleo, sobrecarga de correo electrónico, de mensajes, y se pierde la comunicación real. No es una comunicación efectiva. Y hay diferencias generacionales y culturales que esto pasa en todas las empresas, porque no todas las empresas tienen colaboradores de la misma edad.
Vemos jóvenes que son de 26 años, 30 años, 40 años, 50 años, que son practicantes, que tienen experiencia, y eso muchas veces hace de que no se conviva con una buena cultura laboral siempre y cuando no sea plasmado correctamente. No hay una comunicación universal, como lo dice la diapositiva, que conecte con todos los grupos. No es malo tener diferentes edades en la empresa. Lo malo sería que no se pueda comunicar de manera correcta y no se conecte con todos los grupos, con todas las edades. Es decir, que no hay una comunicación efectiva y universal. Tendencias y factores que alimentan cada área. Si lo mencionamos de forma resumida, lo hemos visto en toda la clase. Flexibilidad en el trabajo híbrido. Propósito como elemento fundamental. Tú te motivas, ¿por qué? Porque tú buscas un trabajo generalmente que sabes a lo que apunta. Hay valores tangibles, hay resiliencia organizacional. Las empresas deben buscar muchas veces mostrar cómo contribuye de manera social a la sociedad, valga la redundancia. Para eso existe también las ISO, que son de responsabilidad social empresarial, que muchas veces tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Ahora los jóvenes, ¿qué más valoran? La innovación y la agilidad, que te permitan ser innovador o plasmar tus ideas, dar tus opiniones. Qué feo sería, ¿no? Trabajar en una empresa donde tú no puedes participar para nada, que no puedas emitir tu comentario, que no pueda ser tomado en cuenta. Y esto, cuando tú puedes plasmar tus ideas, esto impacta de manera positiva ¿en qué? En la competitividad, ¿no? Porque hacen una lluvia de ideas y en eso van a poder los jefes o los supervisores poder tener diferentes apreciaciones, puntos de vista, comentarios, que de alguna forma te van a ayudar, porque no todos somos dueños de la verdad, ¿no? Hay personas que de repente tienen otros conocimientos y eso te va a sumar a ti, porque te va a permitir repotenciar el equipo de trabajo que tú ya tienes. Y esto también va de la mano con la tecnología, porque ahora todas las empresas ya usan la tecnología. Recuerden que antes de la pandemia, muchas veces las empresas no se veían tan influenciadas con la tecnología, pero ahora ya la tecnología se volvió una obligación en realidad. Es necesario tener la tecnología en las empresas, porque esto fomenta la competitividad, las empresas ya son globales, los colaboradores quieren trabajar de manera remota, no siempre presencial. Son factores que alimentan la cultura dentro de una organización. Importancia de la cultura de manera resumida, profesor. La personalidad de la empresa es importante porque la cultura le da unos rasgos únicos que diferencian de otras organizaciones. Guía del comportamiento. ¿Por qué el aspecto de la guía de comportamiento es importante? Porque orienta cómo se debe trabajar. Tú no puedes trabajar como tú desees, ¿no? Tienes que seguir algunos criterios que te propone la empresa y también cómo te relacionas con otros colaboradores. Refuerzo de imagen. La forma en la que vive sus valores impacta en cómo perciben clientes y la sociedad. Como lo mencionamos, no solamente la cultura le importa dentro de la empresa, sino también de manera externa, cómo es percibida por la sociedad, por los clientes potenciales y hasta por la competencia, ¿no? Compromiso y pertenencia. Compartir valores generan identificación y fidelidad de los trabajadores. Hemos hablado o hemos tocado el ejemplo de Milmer también, de cómo las personas, cómo se puede generar compromiso con los colaboradores, con los valores que se plantean, con la empatía, con el respeto, y esto de alguna forma genera fidelidad, lealtad del colaborador hacia la empresa. Y soporte estratégico. Aunque la estrategia cambie, la cultura sólida asegura una continuidad. ¿Qué es una estrategia, profesor? En pocas palabras, una estrategia es una forma inteligente de conseguir algo. Y esta forma inteligente de conseguir algo muchas veces puede cambiar, ¿no? Hay diferentes estrategias, como un partido de fútbol, que tú puedes cambiar diferentes estrategias, pero si tienes una cultura sólida, una base de dónde partir, esto va a asegurar la continuidad, que se pueda perdurar en el tiempo. Les trajo un ejemplo también de Coca-Cola. Vamos a ver el ejemplo de cultura corporativa de Coca-Cola. Es sencillo, miren. Misión y visión, refrescar el mundo y marcar la diferencia. A ver, ¿quiénes de aquí recuerdan cuando muchas veces Coca-Cola plasmaba o lanzaba sus comerciales, su publicidad por Navidad? ¿Qué es lo que busca Coca-Cola con esa publicidad? Destapar felicidad, que entre comillas, unir a la familia,
que se pueda marcar la diferencia. Muchas veces esa publicidad que es por Navidad, exacto, Kimberly, fidelidad, unión familiar, alegría, armonía. Es decir, esto contagia a las personas, es decir, lo comparten, cómo lo perciben las personas desde fuera, ¿no? Y eso es lo que plasma Coca-Cola con sus anuncios, que lo vemos ahora en redes sociales, cuando se avecinan campañas fuertes. Su misión y visión está definida. Valores corporativos, diversidad, sostenibilidad y la innovación con sus productos. Acciones visibles, programas de sostenibilidad en el tiempo, apoyo a comunidades, campañas alineadas con estilos de vida. Ahora ya, exacto, ahora también la empatía. Muy bien, otro valor que es muy importante, que a mí sí me gusta hablar de la empatía porque creo que la empatía no solamente es sentir cómo se siente, o sea, ponerse en los zapatos de la otra persona, no es cómo se siente cómo se siente Giordano, cómo se siente Milmar, cómo se siente Rocío, sino también es cómo piensan, comprender esa forma de pensar. Es muy importante no solamente comprender, sino también respetar esa forma de pensar. Y dentro de una empresa es muy valioso, chicos. La importancia de la cultura de la identidad corporativa. Podemos concluir en lo siguiente, que la cultura organizacional en el 2025 ya no es una opción, es la ventaja competitiva, como lo mencioné, que define quién prospera y quién se queda estancado, quién se queda atrás. La brecha entre valores proclamados, la realidad percibida por los empleados, representan muchas veces la oportunidad más crítica para las organizaciones que buscan trascender en un mundo laboral y transformación. Las empresas que logren cerrar esta desconexión no solo mejorarán su retención del talento, es decir, que se pueda unir esa conexión de la cultura con el colaborador, de la cultura con el clima, sino que esto permite que se conviertan en líderes que atraigan mejores profesionales. Si tu cultura es positiva, si tu clima es bueno, si tienes un compromiso con cada uno de los colaboradores, ¿esto qué va a generar? Que se acerquen mejores profesionales y repotencien tu equipo, porque el marketing a boca existe, chicos, en todas las empresas, en todo ámbito. La clave está en transformar los valores de conceptos abstractos a experiencias vividas. Tú no puedes ir hablando en la organización o en la empresa, yo respeto a mis colaboradores, yo les pago puntuales, ¿ah? Yo respeto sus vacaciones, yo respeto su horario de salida. Y en la vida real, por ejemplo, Giordano y Milmar se miran las caras y dicen, qué raro, pero si él no respeta mi hora de salida, me hace quedar 2 horas más. Tampoco me respeta mis vacaciones, no me paga mi gratificación, mi sueldo me lo paga el 5 y a veces yo tengo que hacerle recordar que me pague. Entonces, esto tiene que transformar valores, tiene que transmitirse en realidad lo que la empresa quiere lograr con esa misión, con esa visión, con la cultura. Es decir, cada colaborador tiene que sentirse genuinamente conectado con el propósito organizacional. ¿Qué quiere decir esto, profesor? De que si la persona se siente identificado con lo que está haciendo dentro de la empresa, con lo que la empresa busca, esto de alguna forma hace que el colaborador se sienta mucho más identificado, comprometido, se sienta valorado y de alguna forma esto influye de manera positiva en la empresa. Va a permitir que los objetivos se puedan cumplir, que la empresa sea o el colaborador sea más eficaz, sea más productivo, sea más eficiente. Entonces, chicos, hemos llegado a la parte final de este tema de la primera sesión de Cultura y Clima Organizacional. La próxima sesión lo voy a seguir acompañando y vamos a ver modelos y tipologías de la cultura organizacional. Aquí vamos a hablar un poco más de la cultura. Entonces, chicos, me gustaría leerlos, me gustaría saber qué tal le ha parecido la clase, las dinámicas que hemos realizado, los ejemplos que hemos planteado, los conceptos que hemos tratado. La verdad que ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes porque ha sido un grupo muy participativo, que han estado escribiendo, Milmar que ha estado muy participativa. La verdad que ha sido una buena plática con ustedes, lo considero así, porque hemos estado en una comunicación. Entonces, muchas gracias por la atención brindada. Ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes y nos vamos a ver el día sábado con la siguiente sesión. Entonces, no se vayan a retirar, por favor, de la reunión porque van a compartir alguna información acerca de la certificación, que es muy valiosa, chicos. Ustedes saben que es importante para poder potenciar el CV en este mercado tan competitivo.
Listo, Kimberly, aquí le estoy leyendo, me gustó la dinámica, a Pablo también le gustó, Lore igual,